Hola a todos, mi nombre es Emil y en este vídeo vamos a aprender a tejer estos grannies clásicos con hojas de pavo real. Son unos grannies clásicos, es decir, se tejen de la misma manera que los grannies normales, pero con un segundo color entre vuelta y vuelta que hace el efecto de las hojas de pavo real. Los grannies lo podéis tejer todo lo grande que queráis o lo podéis juntar con más grannies para hacer una manta, por ejemplo. Y al final del vídeo os voy a enseñar cómo se juntan los grannies, aunque realmente la manera de juntar los grannies es absolutamente la misma que los grannies convencionales. Y los materiales que he utilizado para realizar los grannies son hilo acrílico indicado para tejer con unas agujas de 4 milímetros y como siempre uso un ganchillo de medio número más fino que el hilo, o sea, de 3,5 milímetros para que quede más apretado el granny. También vamos a necesitar unas tijeras, una aguja de coser y bueno, vamos a empezar. Bueno, vamos a empezar con el granny y igual que los grannies clásicos vamos a empezar con un anillo mágico, doblando así el hilo así que el cabo quede por debajo del hilo que viene del ovillo. Introducimos por el medio el ganchillo y sacamos hilo. Sujetamos el anillo y ahora vamos a levantar 3 cadenetas. 1, 2 y 3, igual que el granny. Y lo que vamos a hacer es continuar entonces con puntos altos, ya que las 3 cadenetas son la altura del punto alto. Y primero vamos a hacer por medio de este círculo 4 motivos de 3 puntos altos con 2 cadenetas de separación entre cada uno de ellos. Y para el punto alto envolvemos, introducimos por el medio del círculo, sacamos y cerramos de 2 en 2. 2 y 2. Otra vez envolvemos, introducimos, sacamos y cerramos de 2 en 2. Y ya tenemos el primer motivo de 3 puntos altos, ya que las 3 cadenetas corresponden al primer punto alto. Luego levantamos 2 cadenetas, 1 y 2, de separación entre motivo y motivo, y continuamos con el siguiente motivo de 3 puntos altos. Un punto alto, 2 y 3 puntos altos. Y ya tenemos 2 motivos, 1 y 2 motivos de 3 puntos altos o 2 piñas. Así vamos a continuar hasta tener 4 motivos o 4 piñas de 3 puntos altos con 2 cadenetas de separación entre cada una de ellas. Y continuamos. Bueno, una vez tengamos los 4 motivos, las 4 piñas, 1, 2, 3 y 4, lo que vamos a hacer es cerrar el círculo tirando del cabo y vamos a levantar primero una cadeneta y buscando la tercera cadeneta de altura, 1, 2 y 3 por el medio de la tercera cadeneta, 1, 2 y 3 por el medio de la tercera, introducimos, sacamos y agarramos los 2 puntos juntos. Esto es un punto bajo, o sea, es decir, unimos el primero con el último motivo con una cadeneta y un punto bajo. Y lo que vamos a hacer es estirar el punto bien y dejarlo en espera para poder continuar con el segundo color. En mi caso es este. Y lo que vamos a hacer, vamos a ubicar primero la primera piña, esos 3 puntos, los primeros 3 puntos. Y entre los primeros 2 puntos, que son las 3 cadenetas, y el siguiente punto alto, aquí introducimos por medio el ganchillo, mira, aquí por medio, introducimos y lo que vamos a hacer es primero hacer un nudo corredizo, doblamos así otra vez, sacamos hilo y hacemos el nudo corredizo. Lo hacemos, es decir, primero pasamos el ganchillo y luego hacemos el nudo corredizo para poder pasarlo por medio y asegurarlo con una cadeneta. De esa manera enganchamos el hilo y de esa manera nos aseguramos de que este hilo no se va a escapar de ninguna manera. Y luego lo que vamos a hacer es continuar con las vueltas entre los grannies. Y para ello, primero levantamos 3 cadenetas. 1, 2 y 3. Saltamos
a los siguientes dos puntos, 1 y 2, y entre ellos, en el espacio aquí, hacemos un punto bajo, sacamos hilo y cerramos los dos puntos. Y este es el motivo que vamos a hacer en todas las piñas, o sea, en todas las piñas vamos a hacer punto bajo, 3 cadenetas y otro punto bajo. Pero para ir hasta la siguiente piña, tenemos que hacer cadenetas de separación. Y primero vamos a hacer aquí 4 cadenetas, 1, 2, 3 y 4, porque este es el espacio de las esquinas de los granes, y aquí necesitamos 4 cadenetas para poder desplazarnos hasta la siguiente piña, donde hacemos primero un punto bajo, luego hacemos 3 cadenetas, 1, 2 y 3 cadenetas, y entre el segundo y el tercer punto hacemos otro punto bajo. Los puntos bajos los hacemos entre los puntos altos. Luego otra vez 4 cadenetas, 1, 2, 3, 4 cadenetas. Buscamos la siguiente piña, que es esta, los siguientes 3 puntos, y entre el primero y el segundo introducimos, sacamos, cerramos los 2 puntos. Luego 3 cadenetas, 1, 2 y 3 cadenetas, y entre el segundo y el tercer punto sacamos y otra vez punto bajo. Eso lo hacemos en todas las piñas, así que vamos a continuar y con la cuarta piña. Hacemos primero las 4 cadenetas para llegar hasta la siguiente piña, y aquí hacemos primero punto bajo entre el primero y el segundo punto, 3 cadenetas, y entre el segundo y el tercer punto otro punto bajo, y así terminamos la vuelta. Bueno, ahora este paso es muy importante para que nos salga siempre bien el acabado y que quede absolutamente reversible el grano. El punto queda por delante, el hilo queda por detrás, esto es el color anterior del grañe, o sea, el blanco, aquí atrás queda, y entre los dos, o sea, entre el punto y el hilo, vamos a hacer primero 4 cadenetas, 1, 2, 3 y 4. Buscamos el primer motivo donde hemos enganchado el hilo al principio, introducimos, sacamos, y luego vamos a sacar otro punto por medio de las 3 cadenetas, introducimos, sacamos, y este punto lo deslizamos, y con esto terminamos. Lo que vamos a hacer es estirar el punto lo suficientemente como para pasar el ovillo, o sea, no importa lo grande que sea el ovillo, la cadeneta estira lo suficiente como para pasar cualquier ovillo. Y de hecho me he preparado un ovillo grande para poder pasarlo y para que veáis que no importa que sea grande el ovillo. Lo pasamos por medio de la cadeneta y la cerramos. Pero no cortamos, suspendemos, solo dejamos en espera el hilo. Y ahora lo que vamos a hacer es continuar con el color blanco, con la segunda vuelta del grañe. Reanudamos el punto y vamos a dejar hacia atrás el hilo, el rojo. Lo dejamos entre el punto y el cabo, muy importante aquí para poder seguir con este color en la siguiente vuelta. Es muy importante, primero hacia atrás lo dejamos, hacemos una cadeneta, luego volvemos a meter hacia adelante otra vez entre el punto y el hilo, mirad, lo volvemos a dejar aquí delante y otra cadeneta, ya tenemos 2. Lo dejamos hacia atrás, ya no lo tocamos hasta que lleguemos a la siguiente vuelta. Ya tenemos 2 y 3 cadenetas. Y vamos a continuar con el grañe. ¿Cómo es? Aquí, en este espacio, vamos a terminar el primer motivo de otros 2 puntos altos. 1 y 2 puntos altos. Cadeneta de separación, saltamos al espacio de las siguientes 2 cadenetas y hacemos un punto alto, 2 puntos altos, 3 puntos altos, es decir, una piña, 2 cadenetas de separación
y otra piña. 1, 2 y 3 puntos altos para la segunda piña. Esta es la primera esquina ya completa. Esta es la esquina con la que empezamos, pero es solo medio motivo, y la otra mitad del motivo de la esquina la vamos a hacer cuando terminemos la vuelta. Pero vamos a continuar primero con la siguiente esquina, con cadeneta de separación, solo una cadeneta de separación. Saltamos al siguiente espacio de 2 cadenetas y hacemos otra vez 2 motivos. 1, 2 y 3 puntos altos para el primer motivo. 2 cadenetas de separación y el siguiente motivo, o sea, la siguiente piña de 3 puntos altos. 2 y 3 puntos altos. Y tenemos la segunda esquina. Cadeneta de separación, continuamos con esta aquí. El siguiente espacio aquí de 2 cadenetas y hacemos 2 piñas. 1, 2, 3, 2 cadenetas y otros 3 puntos altos en el mismo espacio. 1, 2 y 3 puntos altos. Terminamos. Cadeneta de separación. Llegamos a donde hemos empezado el primer motivo. Hacemos un motivo más de 3 puntos altos. 1, 2, 3. ¿Os acordáis cómo uníamos el primero con el último motivo? Con una cadeneta y en la tercera cadeneta de altura. 1, 2, 3. En la tercera cadeneta hacíamos un punto bajo. Y otra vez estiramos la cadeneta para no perderla. Y continuamos otra vez con el color de adorno que tenemos, que es el rojo aquí, el morado. Y para ello, otra vez vamos a retomar el primer motivo, la primera piña, entre el primero y el segundo punto. Aquí introducimos el ganchillo, mirad. Introducimos el ganchillo y cuando pasemos el ganchillo veréis que este hilo nos está esperando justo a esa altura. Justo a la altura de entre el primero y el segundo punto, que es por donde tenemos que pasarlo, y lo aseguramos. Y otra vez empezamos desde el mismo sitio donde en la vuelta anterior, así que 3 cadenetas, 1, 2 y 3. Entre el segundo y el tercer punto hacemos un punto bajo. Ya tenemos la primera piña. Tenemos que saltar hasta la segunda piña, hasta la siguiente. Para ello, aquí hacemos solo 3 cadenetas. 1, 2 y 3 cadenetas. Hacemos punto bajo, 3 cadenetas y otro punto bajo. Aquí tenemos esquina. Si os acordáis, en la esquina teníamos 4 cadenetas. 1, 2, 3 y 4. Y hacemos el siguiente motivo de un punto bajo, 3 cadenetas y otro punto bajo. Así vamos a continuar hasta terminar toda la vuelta. Y siempre cuando estamos en línea, es decir, por medio del gran y cuando trabajamos, siempre tenemos solo 3 cadenetas de separación entre piña y piña. Y siempre tenemos 4 cadenetas de separación cuando las piñas, la distancia de las piñas es en la esquina. Así que aquí tenemos solo 3 y continuamos con la siguiente piña. Bueno, otra vez tengo toda la vuelta completa y otra vez aquí dejamos por delante la cadeneta y por detrás el hilo, y entre ellos pasamos las 4 cadenetas, 1, 2, 3 y 4. Donde hemos empezado el hilo, donde lo hemos reanudado, introducimos, sacamos hilo, otra vez sacamos por medio de las 3 cadenetas aquí, otra vez hilo, y este hilo lo deslizamos. De esa manera terminamos siempre las vueltas. Otra vez estiramos hasta que pase por medio el ovillo. Eso lo hacemos para asegurar y para poder seguir subiendo luego el hilo en la siguiente vuelta.
Bueno, otra vez continuamos con la siguiente vuelta, la tercera. Reanudamos el hilo otra vez del punto aquí. Dejamos otra vez entre el punto y el hilo que viene del ovillo, el hilo de adorno. Hacemos una cadeneta, luego pasamos hacia adelante el hilo y hacemos otra cadeneta. La segunda, pasamos hacia atrás el hilo para que no nos estorbe, ya no lo trabajamos y levantamos una cadeneta más. Y otra vez retrocedemos al espacio de la cadeneta y el punto bajo. Aquí hacemos otros dos puntos altos, 1 y 2. Cadeneta de separación, buscamos el espacio de la cadeneta de separación, solo aquí, mirad. Hacemos un punto alto, dos puntos altos, tres puntos altos. Cadeneta de separación, llegamos a la siguiente esquina y hacemos dos piñas, una piña aquí de 3 puntos altos, dos cadenetas de separación y la segunda piña, 1, 2 y 3. Y ya tenemos la primera esquina. Aquí otra vez una piña, la segunda esquina, otra piña, la tercera esquina y otra vez aquí terminamos con una piña y aquí la mitad de la esquina con la que empezamos. Bueno, terminamos la vuelta otra vez con una cadeneta, 1, 2 y 3. En la tercera cadeneta introducimos, sacamos y cerramos los dos puntos, o sea, con un punto bajo. Ya tenemos 3 vueltas. Yo voy a continuar hasta la cuarta vuelta, es decir, solo una vuelta más. Para ello sacamos el hilo y otra vez vamos a ir entre el primero y el segundo punto de la primera piña. Introducimos y aquí ya nos está esperando el hilo que usamos de adorno, el de color. Lo sacamos por medio y lo aseguramos. Y otra vez empezamos con 3 cadenetas, 1, 2 y 3 cadenetas. Y en el siguiente espacio entre el segundo y el tercer punto introducimos, sacamos y cerramos los dos puntos. Y ya tenemos la primera piña. Continuamos a la siguiente, hasta la siguiente con 3 cadenetas. Entre el primero y el segundo punto, un punto bajo, 3 cadenetas, punto bajo, otra vez 3 cadenetas para llegar a la siguiente piña. Aquí hacemos punto bajo, 3 cadenetas y punto bajo. 1, 2, 3 y 4 cadenetas aquí en la esquina y continuamos con la siguiente piña. Y así continuamos hasta terminar y esta cuarta vuelta. Realmente pueden ser muchas las vueltas del granny, pero yo voy a continuar solo hasta la cuarta, así que vamos a terminar esta y continuamos otra vez con el color blanco. Bueno, como esta es la última vuelta, otra vez dejamos el punto por delante y por detrás el hilo que viene del ovillo, del color blanco. Hacemos las 4 cadenetas, 1, 2, 3 y 4 cadenetas. Otra vez llegamos hasta el primer motivo donde hacemos, primero sacamos el hilo, luego otra vez sacamos hilo por medio de las 3 cadenetas aquí y las deslizamos. Y para terminar lo que vamos a hacer es cortar el hilo y lo aseguramos pasándolo por medio de la cadeneta. Y de esa manera terminamos la última vuelta del color. Ahora vamos a continuar con el blanco, con el color blanco aquí. Para ello, otra vez reanudamos. Levantamos directamente 3 cadenetas. 1, 2 y 3, ya que no tenemos que subir el color más. Y continuamos con 2 puntos altos. 1 y 2. Bueno, aquí es el momento donde podéis unir con los demás grannies. Para ello, traemos el segundo granny por la parte al revés. Buscamos el punto correspondiente, por la parte al revés introducimos. Y hacemos el punto
deslizado. Y continuamos otra vez con el siguiente motivo. 1, 2 y 3 puntos altos. Otra vez buscamos el punto correspondiente del otro granny. Aquí pasamos por debajo, deslizamos y continuamos con el siguiente motivo. Y así es como se unen los grannies. 2 y 3, o sea, absolutamente de la misma manera que los grannies clásicos. Los unimos simplemente con el punto deslizado entre motivo y motivo. Bueno, voy a continuar con el granny para terminar la última vuelta y continuamos. Cadeneta de separación y el siguiente motivo aquí. 1, 2 y 3. Y continuamos a terminar y la última vuelta del granny con el color blanco. Bueno, terminamos la vuelta, una cadeneta, la última piña, 1, 2 y 3. ¿Cómo terminamos aquí? Vamos a cortar el hilo unos 15-20 centímetros, como mucho. Hacemos 2 cadenetas, 1 y 2. Y sacamos el hilo. Y con una aguja vamos a rematar. Vamos a pasar primero por el primer punto del primer motivo. Pasamos por debajo de la cadeneta. Luego retrocedemos otra vez de donde sale el hilo. Aquí. Y así sigue en el borde la secuencia de la cadeneta. Luego por medio aquí de la primera piña lo vamos a esconder el hilo. Y con esto terminamos. De la misma manera vamos a esconder y los 2 cabos que nos quedan aquí al principio. Bueno, así es como queda el granny hasta la cuarta vuelta. También lo podéis hacer todo lo grande que queráis, como para una manta, un chal o lo que os apetezca. Y bueno, el granny es absolutamente reversible, es decir, por la parte de revés no se ve en ningún lado donde escondemos los hilos y por donde pasa el color. O sea, queda absolutamente igual por ambos lados. Y bueno, espero que os haya gustado. Cualquier duda que tengáis siempre podéis escribir en la página de Facebook, Instagram o en los comentarios de YouTube, donde también os invito a suscribiros. Es gratis. ¡Hasta luego!